quise poner otro ejemplo un poco más decantado a nuestra realidad, y es el de una paciente que se desempeña como TENS en la unidad de cuidados intensivos en la UCI, con un diagnóstico de epicondilitis lateral del codo en una fase inicial. Entonces aquí en el primer bloque propongo un ejercicio que es la activación isométrica de extensores de muñeca, donde la progresión podría ser en sí mismo, en el mismo ejercicio, en fuerza, aumentando la carga a medida que el paciente lo tolere. Insisto, en esta fase los kines tenemos que estar evaluando constantemente, retroalimentando, haciendo feedback de cómo hacer el ejercicio, velar por la ausencia de dolor e ir prescribiendo ciertas cargas adecuadamente para obtener un adecuado resultado. En una segunda etapa o un segundo estímulo, y ya este estímulo es extrínseco, sería por ejemplo el deslizamiento de algún peso. Ahora la persona sale de concentrarse solo en la técnica, ¿ya? Y bueno, se podría regresar en peso, en la carga, para que pueda tener más control sobre la actividad que le estamos proponiendo. Por ejemplo, como dije, sería deslizar. Los TENS suelen, de pacientes críticos sobre todo, tomar al paciente desde la sabanilla y trasladarlo deslizándolo en la cama. Entonces se podría asimilar a eso la actividad, el ejercicio. Y un tercer bloque, ¿ya? Sería la traslación. La traslación, no solo el deslizamiento, sino que la traslación de un peso, como cuando los TENS trasladan un paciente desde una camilla a otra, ¿ya? Y bueno, como lo planteamos anteriormente, o sea, en una segunda etapa podríamos combinar el primer y el segundo bloque. Cuando pasamos a una tercera etapa, quizás bajar un poco la carga y combinarlo con un tercer bloque haciendo traslación de peso, y en una tercera etapa quizá combinar las tres, hacer como todo el proceso de tomar algo, deslizarlo y trasladarlo, no sé, de una camilla a otra, ¿ya? Entonces, yo hice este ejercicio basándome en el modelo propuesto, y me hace mucho sentido, sobre todo porque dirigimos el proceso terapéutico hacia una actividad en particular. ¿Qué factores, qué cosas tenemos que considerar en una propuesta de metodología, progresando en el tema? Tenemos que tener conocimientos en los tiempos de reparación, ya en adaptación fisiológica. Las primeras etapas de un programa pueden dedicar más tiempo para permitir tasas de curación más rápidas, mientras que la última etapa de un programa eh, se centra más en patrones de movimiento, ¿ya? Y puede ir presentando como periodos más cortos. O sea, estos bloques en el esquema anterior pueden ir variando también en tiempo. Pueden ser algunos más largos, en el eje horizontal pueden ser algunos más largos, otros más cortos, y se cambiará efectivamente el ancho de cada nivel en comparación uno a otro, ¿ya? Hay que dominar temas como el control motor, biomecánica, neurociencias, ¿ya? La misma clínica del paciente influye mucho. Y son temas de los que podríamos hablar sin duda, pero decidí no ahondar mucho en ellos porque es mucho sobre lo que podríamos hablar. Y son conocimientos igual que tenemos básicamente, pero siempre la invitación se extiende a poder aprender y actualizarse en torno a estos temas, ¿ya?
Considerar también que el modelo que se planteó anteriormente no está restringido a ninguna lesión, eso es bien importante. Y si bien está planteado en un contexto como reintegro al deporte, ¿ya? Pocas veces lo realizamos en el contexto en el que nos desempeñamos nosotros, ¿ya? Lo que más hacemos es retorno a la actividad. La idea es exponer a nuestro paciente a la mayor cantidad de variables para que antes de volver a la actividad las haya vivenciado con nosotros. Hay que hacerlo en un ambiente controlado antes de que retorne a realizar las actividades en un ambiente no controlado, ¿ya? Entonces, nuestro desafío es enorme. Existe un gran espectro clínico, ambiental, contextual, una gran variabilidad en los casos que se nos presentan, pero nuestros principios kinésicos básicos permanecen constantes. Ya cada fisioterapeuta, cada kinesiólogo tendrá un conjunto diferente de ejercicios con los que se maneje, que prefiere utilizar, ¿ya? Y este modelo permite combinar eso, como la propia experiencia, nuestra preferencia personal, para lograr un resultado clínico. La teoría de aplicar este modelo no es muy nueva, yo creo que muchos la usamos en algún momento o la usamos siempre, pero no está de más hacerlo más consciente, presentarlo de una forma como más atractiva visualmente para poder implementarlo de mejor manera. Ya, ahora una gran pregunta es, ¿cómo prescribimos en el bloque 1? ¿Cómo prescribimos un ejercicio? Ya que eso no lo hemos abordado y es lo que vamos a abordar a continuación. Ya, entonces voy a presentar una propuesta. Ya tengo que reforzar que no podemos estandarizar un protocolo de prescripción. Tengo la mala noticia de comentarles esto. Todos los pacientes son diferentes. Antes de hablar de mi propia propuesta, algo que yo voy a proponer según lo que hago habitualmente y según lo que he estudiado, quisiera detenerme en ciertos puntos que me ayudaron a plantearla de mejor manera, ¿ya? Existe en la literatura, existe mucha literatura sobre, por ejemplo, la regulación del ejercicio a través de los afectos, ¿ya? Entrenar, es decir, se han visto resultados positivos, una mejora en la condición física entrenando a una intensidad que, entre comillas, se sienta bien, ya sean personas activas como sedentarias. Particularmente en el ensayo que lo vi, era un plan, recuerdo, de 8 semanas, pero para ejercicio cardiovascular. Por otro lado, existen, bueno, y aquí lo cité también, revisiones sistemáticas, metaanálisis, una en particular realizada en el 2022, sobre el efecto de la autorregulación de la carga y el volumen sobre la fuerza muscular y la hipertrofia, ya que concluye que la autorregulación de carga sobre la fuerza muscular, específicamente a través del RIR, las repeticiones en reserva o en inglés repetitions in reserve, produce mejoras similares en la fuerza al compararlo con el clásico modo de prescribir en relación a la RM, ya con el modo como estándar, basado en porcentajes. Y por otro lado, las escalas de dolor se encuentran más que validadas para medir la intensidad del dolor. Se utilizan mucho en diferentes ensayos clínicos, en diferentes estudios, ¿ya? Y bueno, encontré un estudio en el que se compara, si bien están muy validadas, se comparan diferentes escalas, donde el mayor apoyo surgió para la escala visual, la escala verbal numérica, por ser más receptiva en varios sentidos. Ya es altamente sensible y reproducible y también tiene una muy buena correlación con la escala visual análoga, ¿ya? Pero la que yo propongo es mejor en el sentido de que la visual análoga a veces la confundimos, es esta en que hay una línea como de 10 centímetros en que se
califica el dolor del 0 al 10, pero el paciente tiene que marcar el mismo el nivel en esta línea. Bueno, y por último, un estudio experimental para fuerza y resistencia cardiorrespiratoria concluyó que la prescripción del ejercicio utilizando el RPE, que es el índice de esfuerzo percibido, o en inglés Rate of Perceived Exertion, mejoró la actitud cardiorrespiratoria y muscular, o sea, cardiorrespiratoria y en fuerza en adultos jóvenes sanos, ¿ya? En ambos grupos. No olvidar que la metodología incluye siempre cierto ejercicio en una población determinada, entonces no siempre podemos generalizar. Pero es lo que nos pasa con la evidencia que tenemos en general, pero nos pueden dar una orientación de cómo hacer nuestra propia línea o propuesta de tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo dosificaríamos? ¿Qué es lo que propongo yo? Propongo utilizar la escala EBN cuando haya presencia de dolor y la RPE modificada cuando sea una etapa más avanzada en la que no haya dolor, ¿ya? Propongo que los descansos sean suficientes, ¿ya? En la literatura actualmente, antes había como una dosis establecida de cuánto tiempo descansar dependiendo del tipo de fuerza que queramos trabajar. Hoy en día se sugiere que los descansos sean suficientes para permitir que la siguiente serie, las siguientes repeticiones sean realizadas de forma óptima. Entonces, aquí va muy de la mano con la autogestión, que lo señalo ahí, donde al paciente hay que decirle, podemos descansar, nosotros le podemos dar una sugerencia, 30 segundos hasta 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de la intensidad que tenga tu ejercicio y que tú creas que puedas volver a realizar el mismo ejercicio manteniendo la misma intensidad, el mismo patrón de movimiento, etc. ¿Ya? Entonces aquí la idea es desechar el clásico 3x10. La idea es darle una gama de posibilidades al paciente para que autogestione la carga e ir constantemente retroalimentando y consultando. Ya más adelante voy a hablar más o menos de cuántas repeticiones sugerir, pero por ahí va esta propuesta. ¿Ya? Ya, vamos a hablar ahora de cómo prescribir en relación a determinados deterioros que encontremos en la evaluación. En relación al rango articular, bueno, existen modalidades para trabajar de forma pasiva, activa asistida, activo, resistido, y usualmente van a depender de los tiempos de reparación, ¿ya? En la literatura se sugiere que la dosis adecuada es que a mayor volumen hay mayor ganancia de ROM en relación a la rigidez de la unidad musculotendinosa, ¿ya? Por ahí revisé y está citado una revisión sistemática y un metaanálisis donde se concluye que el estiramiento estático puede aumentar el rango de movimiento de una articulación. Se arrojó una relación significativa entre la duración total del estiramiento y la rigidez de la unidad musculotendinosa, ya en el estiramiento estático agudo en el corto plazo, pero no a largo plazo, ¿ya? También hay pruebas sólidas de que el estiramiento aumenta la tolerancia al estiramiento, ¿ya? Y esto tiene que ver con una teoría más sensorial. Y por otro lado, también hay evidencia de que el entrenamiento de fuerza induce mejoras en el rango de movimiento, ¿ya? Mejoras significativas. Aún más significativas utilizando carga externa, además del peso corporal, ¿ya? Ya que la fuerza trae consigo el uso de pesas, máquinas, que generalmente permiten que las articulaciones alcancen un ROM máximo, por así decirlo, o un punto de máxima incomodidad, ¿ya?
Entonces, por otro lado, podríamos sugerir que nos podríamos saltar el estiramiento en el entrenamiento cuando ya vayamos en una etapa más avanzada, ¿ya? Cuando haya pasado la etapa inicial. O sea, al final el estiramiento, la ganancia de ROM o la mantención del ROM lo podemos manejar en etapas avanzadas con ejercicios de fuerza, ¿ya? Y en etapas iniciales lo ocupamos de otra forma porque tenemos que manejar el dolor, tenemos que pensar en la reparación de los tejidos. Y por último, bueno, reforzar que la propuesta sugerida en este caso en rango articular, para mí es la escala de EBN, ¿ya? En relación a la ganancia de ROM, sobre todo en una etapa inicial, en donde hay restricción del rango articular y queremos trabajar el mayor volumen posible. O sea, podemos tener al paciente manteniendo incluso más de 30 segundos lo que él tolere de acuerdo a la escala de EBN, y reforzarle que él lo puede hacer en su casa todo el tiempo posible, lo que pueda, porque mientras más trabajo en relación al volumen, va a haber mayor ganancia de rango.